Buenos días, mi nombre es Beatriz. La comunicación oral lleva por nombre la discapacidad intelectual y la sexualidad, diversas posiciones. A través de estas diapositivas hemos intentado reflejar todo el estudio realizado de la forma más simplificada. El índice que seguiremos durante la comunicación oral es el siguiente. Comenzaremos con una breve introducción, a continuación el método, los resultados, discusión, conclusiones y por último la referencia utilizada en este trabajo. En primer lugar nos centraremos en la introducción. Actualmente se podría afirmar que nos encontramos en el mejor momento en cuanto a lo que se refiere a actitudes y normalización en relación a la discapacidad por parte de la sociedad. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en asuntos como la inclusión laboral o la sexualidad. Según diversos autores, entre ellos Medina Rico y otros autores, la sexualidad se puede expresar y experimentar de múltiples maneras, a través del pensamiento, actitudes, prácticas, deseos, etc. Esto se manifiesta de igual forma en todas las personas. Es por ello que esta necesidad tendría que ser atendida igual que cualquier otra, por lo que debería estar al alcance de todos y todas. Esto se puede conseguir mediante la educación sexual, considerándose fundamental el apoyo familiar. De acuerdo con lo que señala Nicola y otros autores, de esta manera las personas con discapacidad intelectual sentirían una mayor confianza, seguridad e independencia a la hora de desarrollar su sexualidad. Como se ha podido observar en la literatura científica, las investigaciones que se han llevado a cabo estableciendo una comparación entre las actitudes de las personas con y sin familiares con discapacidad intelectual hacia la sexualidad de estos, no son suficientes dada la cantidad de perjuicios, mitos y creencias equivocadas que perduran acerca de la temática abordada. Esto hizo que surgiese la necesidad de investigar las actitudes que desarrollaban los andaluces y las andaluzas sobre la sexualidad hacia el colectivo anteriormente mencionado. En este estudio, los objetivos que nos hemos planteado han sido los siguientes. En un primer momento, establecer una comparación y analizar las diferencias hacia las actitudes sobre la sexualidad de los sujetos con discapacidad intelectual, entre personas con y sin familiares con este tipo de discapacidad, dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. El segundo objetivo es contemplar si las variables sociodemográficas recogidas en el presente estudio, tales como la edad, el género y el nivel de estudio superado, ejercen un papel diferenciador respecto a las actitudes acerca de la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, será explicada la metodología utilizada en este estudio. Se seleccionó una muestra compuesta por 272 personas, de las cuales 149 eran mujeres y 123 hombres, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 60 años, a las cuales se le aplicó el cuestionario para conocer las actitudes que presentaban hacia la sexualidad del colectivo con discapacidad intelectual. Se crearon dos grupos, definidos según tuvieran o no algún familiar o familiares con discapacidad intelectual. Un primer grupo formado por 186 participantes, que eran las personas que no tenían familiares con discapacidad intelectual, y otro grupo por 86 personas que tenían familiares con discapacidad intelectual. Se ha empleado como instrumento principal el cuestionario de actitudes ante la sexualidad. Dicho instrumento no ha sido aún validado en una muestra española, por lo que se ha realizado una traducción sobre cada uno de los 34 ítems del inglés al español. Además,
Cabe destacar que previamente al cuestionario los participantes debían contestar una serie de preguntas para recoger un conjunto de datos sociodemográficos del tipo género, edad y nivel de estudio, así como un epígrafe en el que el sujeto debía contestar si tenía o no relación con algún adolescente con discapacidad intelectual, especificando en caso afirmativo el parentesco que les unía con ellos. Dentro de la metodología explicamos el procedimiento utilizado. Tras la aprobación del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Córdoba, se informó a los participantes sobre el anonimato de sus respuestas ante la respectiva aplicación y, por supuesto, su colaboración en el estudio era totalmente confidencial y voluntaria. La aplicación del cuestionario fue llevada a cabo de manera anónima, personal e individual, a través de una plataforma online. De esta manera, la difusión del mismo fue mediante las redes sociales. El plazo para la realización del cuestionario fue en torno a 6 meses. La entrega de la encuesta completa fue estimada como el consentimiento informado. Una vez concluida la aplicación y corrección de los instrumentos, se realizó el procesamiento de los resultados, finalizando con los análisis. El presente trabajo trata de un estudio con diseño ex post facto prospectivo transversal. En primer lugar, se llevaron a cabo análisis estadísticos descriptivos, a través de los cuales se obtuvieron las diferentes puntuaciones medias de cada grupo en cada una de las variables del estudio. Posteriormente, para analizar las variables sociodemográficas recogidas, se calcularon las diferencias de los grupos del estudio mediante la ANOVA, cuyos resultados reflejaron si estos mostraban o no diferencias estadísticamente significativas. También se realizó una prueba estadística paramétrica, correlación de Pearson, para estudiar cómo se comportaba la edad con respecto a las 8 variables principales del estudio, mencionadas anteriormente. Las variables del estudio fueron sentimientos sexuales, educación sexual, la masturbación, las relaciones personales, las relaciones sexuales, la esterilización, el matrimonio y la paternidad. Estas fueron estudiadas teniendo en cuenta datos sociodemográficos, tales como el género, la edad y el estado civil, y si tenía o no parentesco con alguna persona con discapacidad intelectual. En primer lugar, atendiendo al objetivo principal del presente estudio, se calcularon las medias de las diferentes variables en función a los dos grupos de participantes, sujetos con y sin familiares con discapacidad intelectual. Es necesario tener en cuenta que las puntuaciones aportadas por cada uno de los participantes en el cuestionario han sido codificadas de tal forma que aquellas personas con puntuaciones más altas en el mismo se corresponden con una actitud más favorable hacia la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Por el contrario, aquellas personas que puntuaban más bajo presentaban un pensamiento más cerrado y por lo tanto una actitud más reticente hacia la sexualidad del colectivo mencionado. Las variables que mostraron diferencias estadísticamente significativas fueron las relaciones sexuales, el matrimonio, la paternidad y los sentimientos sexuales, tal y como se puede observar en la figura 1, siendo superiores las puntuaciones en el grupo de personas sin familiares con discapacidad intelectual. Esto mismo ocurre en las puntuaciones de las variables de sentimientos sexuales y esterilización, aunque las diferencias no llegan a ser significativas. Sin embargo, en los ítems
relacionados con la educación sexual ocurría lo contrario. Eran las personas con familiares con discapacidad intelectual las que puntuaban por encima de aquellos participantes sin familiares con discapacidad intelectual, aunque las diferencias tampoco fueron significativas. Por otro lado, las medias de las relaciones personales y la masturbación no presentaron grandes diferencias entre ambos grupos. A continuación, se compararon las medias de las variables del estudio en función al género de los participantes, mostrando todas ellas diferencias estadísticamente significativas a favor de las mujeres, tal y como se refleja en la figura 2. Atendiendo a la edad de los participantes del estudio, tal y como se observa en la tabla 1, todas las variables, excepto la educación sexual, son estadísticamente significativas y correlacionan negativamente con la edad. Al tratarse de una relación inversa, los resultados indican que a mayor edad, menor puntuación de media por parte de los participantes encuestados. En relación al nivel de estudio, se establecieron tres categorías: personas con títulos universitarios, sujetos con estudios medios, bachillerato FP, grado superior y grado medio, y por último un grupo en el que se englobaban todos los participantes con estudios primarios o no terminados. En este sentido, tal y como se observa en la figura 3, todas las variables revelaban diferencias estadísticamente significativas a favor de los participantes con alguna titulación universitaria, seguida de las personas con estudios medios. Para finalizar, nos detenemos en la discusión y conclusiones de la presente investigación. Con lo que respecta al primer objetivo planteado, los resultados mostraron que las personas sin familiares con discapacidad intelectual presentan una actitud más abierta o un pensamiento más liberal hacia las relaciones sexuales, el matrimonio, la paternidad, los sentimientos sexuales, la esterilización, vinculado con el colectivo estudiado. Dichas actitudes coinciden con los resultados recogidos en la investigación llevada a cabo por Morell y otros autores, en la que los sujetos con familiar o familiares con discapacidad intelectual manifestaban una actitud menos abierta que el resto de los participantes. En relación al segundo objetivo, si tenemos en cuenta el género de los participantes, se observa que las mujeres presentaban puntuaciones más altas con respecto al género masculino, es decir, muestran unas actitudes más favorables en cuanto a la sexualidad del colectivo estudiado. Los resultados recogidos en los estudios, por ejemplo, de Morell y otros autores, van en consonancia con los obtenidos en la presente investigación. En cuanto a los resultados relacionados con la edad de los encuestados, cabe destacar que existe cierta tendencia por parte de la población a desarrollar una actitud menos favorable o más cerrada en comparación con los participantes más jóvenes hacia la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. Por último, en lo referente al nivel de estudio, los resultados fueron muy similares a los recogidos en este estudio, donde eran los participantes con alguna titulación universitaria los que presentaban medias superiores
frente a los sujetos con estudios medios o básicos. Finalmente, cabe destacar la importancia de seguir investigando en dicha área, dadas las escasas investigaciones relacionadas con temas como el matrimonio, la paternidad, la esterilización y en general sobre temas de sexualidad por parte de personas con discapacidad intelectual. Además, se considera necesario formar a la población general en dichos temas, ya que en las actitudes de la sociedad se refleja la aceptabilidad, la tolerancia y conciencia hacia el colectivo mencionado. Las referencias que se han utilizado en este estudio han sido las siguientes. Muchas gracias por su atención.